En el video anterior empezamos a hablar de cuánto nos cuesta un algoritmo, cómo podemos hacer para comparar cuánto cuestan dos algoritmos diferentes, qué problema tenemos de que no podemos simplemente ir y medir con milisegundos o cosas por el estilo, sino que vamos a tener que usar las cotas estas llamadas de notación O, ¿sí? Para medir la complejidad. Entonces, todavía no vimos cómo hacer para directamente ir y calcular el orden de complejidad de un algoritmo en particular. Vamos a empezar ahora con algoritmos iterativos que en general es bastante sencillo de ver cuánto cuestan. Entonces, en un primer ejemplo podemos tener simplemente un algoritmo que sume todos los elementos de un arreglo, ¿sí? Recibimos el arreglo, su largo, ¿sí? N va a ser el largo del arreglo, y entonces simplemente sumamos, no es un algoritmo muy complejo. Entonces, para ir viendo cuánto nos cuesta, tenemos que ver operación por operación cuánto nos cuesta. Entonces, ya sabemos que la operación de asignación, declaramos una variable y le asignamos un valor, esto va a ser O de 1. Entonces, ahora tenemos que ver que acá tenemos un for. Este for se ejecuta n veces, entonces nos va a costar directamente n veces lo mismo que esté adentro. Tenemos que adentro se hace una operación de tiempo constante, porque lo único que hacemos es sumar unos números, nada más. Entonces, lo de adentro es O de 1. Entonces, lo que nos va a terminar costando en total, todo esto va a ser directamente n veces esto, ¿sí? Directamente todo este for va a ser n por O de 1, que es lo mismo como el operador o sea, la notación O, esta es un operador lineal, podemos directamente decir que esto es O de n. Y después acá tenemos otra operación más que es de tiempo constante. Entonces, en total, a priori, lo que tendríamos es un algoritmo que es O de 1, digamos, más O de n, más otro O de 1. Esto es lo mismo que sería decir O de n más 2. Pero como vimos antes, O de n más 2 es lo mismo que O de n. Es lo mismo. Directamente, no se va a poner O de n más 2. ¿Por qué? Porque O de n más 2 se puede acotar por O de 50n tranquilamente. Y entonces directamente ya está, lo podemos considerar que es acotado por alguna función lineal. Eso es lo que nos dice la notación O. ¿Sí? De vuelta, esto lo que nos va a terminar diciendo es, ok, a medida que esto crezca, esto va a ser de orden lineal. O sea, si yo aumento en 10 elementos, esto va a terminar aumentando, no sé, 10 veces. ¿Sí? Perdón, si aumento 10 veces el orden de la cantidad de elementos que tiene el arreglo, va a aumentar 10 veces el tiempo que demora. Entonces, todo esto va a ser O de n. Ahora supongamos que tenemos el mismo algoritmo, pero que suma a lo sumo los primeros 10 elementos. ¿Sí? Obviamente la suma va a seguir siendo O de 1. Esto de acá es O de 1. Esta operación de acá sola es O de 1. El tema es que este for no se va a ejecutar n veces. Sí, si n es menor que 10, pero supongamos que no, que es lo que nos interesa. Esto se va a ejecutar a lo sumo 10 veces. 10 es una constante. Al ser una constante, esto entero, todo esto se ejecuta una cantidad constante de veces. ¿Sí? Esto va a ser O de 1 también. Entonces, en total, todo el algoritmo es de tiempo constante. Todo. Porque no importa el tamaño. Si yo pongo n igual 10 millones, supongamos que es un arreglo de 10 millones de elementos, el tiempo que demora este algoritmo es exactamente el mismo que si el arreglo fuera de 5000. Es exactamente el mismo tiempo. ¿Sí? Eso es lo que nos dice tiempo constante U o de 1. Ahora supongamos un algoritmo que calcula el promedio de un arreglo y después se lo resta cada uno de los elementos. Eso lo que hace es llevar el promedio del arreglo a cero, ¿sí? Porque todos los elementos van a terminar promediando a cero. Es cuando lo sume. Entonces, lo primero que hacemos es de vuelta, declaramos esta variable, esto va a ser O de 1 nuevamente. ¿Sí? Esto acá es O de 1. Esto de acá es lo mismo que en el primer caso, o sea, directamente esto va a ser O de n.
Acá tenemos otra operación, esto es O de 1 de vuelta. Y acá tenemos otra vez arreglo de i menos. Esto es una operación matemática básica, es una resta nada más, por más que lo tuve que calcular antes. Esto va a ser O de n también. Entonces, ahora, ¿cuánto es que nos cuesta el algoritmo? Bueno, de vuelta esto se va a sumar O de 1 más este O de n en total, este bloque de O de n, este O de 1 y este otro O de n, ¿sí? Entonces, como estas dos cosas son independientes, o sea, se ejecutan de forma independiente entre sí, no es que hay un for adentro de otro, esto va a ser en total O de n. Todo esto, todo este algoritmo va a terminar siendo O de n porque O de n más O de n es O de n. ¿Sí? Tenemos, porque por más que uno diga, bueno, pero es el doble de lento que el ejercicio anterior, no es eso lo que mide notación O. Nos permite comparar cómo van a ir creciendo. Yo a medida que aumente el tamaño de mi entrada, voy a ir aumentando cuánto me va a costar este algoritmo, cuánto tiempo me va a demorar. Pero lo que queremos es ir viendo las proporciones de tiempo en que perdemos, entre comillas. Entonces, ahora pasamos a otro, donde lo que vamos a hacer es, a cada elemento le vamos a restar todos sus anteriores. Obviamente esto se puede optimizar, se puede hacer de otra manera, no es el objetivo, simplemente mostrar que este for se va a ejecutar n veces lo que haya acá adentro. Ahora, el problema es, esta operación es O de 1 y lo que está acá adentro no es, todo lo demás es bastante sencillo. El tema es qué pasa acá, ¿sí? Este for se ejecuta i veces, o sea, dependiendo cuánto vale esta variable i. Pero nunca podemos decir, bueno, estos algoritmos O de n más i o O de n por i, porque i es una variable local, no nos sirve de nada. Le tenemos que decir en función de los parámetros. El tema es que i va creciendo, va creciendo, va creciendo y se va transformando en n. Entonces, esto va a terminar ejecutándose una cantidad aproximadamente cercana a n, ¿sí? Y esto va a terminar siendo O de n cuadrado, que es lo usual cuando tenemos un for dentro de otro, obviamente dependiendo de los parámetros, termina siendo de tiempo cuadrático. Otra forma de verlo es que si uno se fija la sumatoria, esto va a costar primero 1, después 2, después 3, después 4, así hasta llegar a n. ¿Sí? Esto se va a ejecutar primero una vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, así, hasta llegar a n. La suma de todos los elementos desde 1 hasta n es, eso es una serie, se puede encontrar que es directamente, el valor es n por n menos 1 dividido 2. Esto directamente se puede reemplazar por n cuadrado menos n dividido 2. Ahora de vuelta, esto es una función cuadrática. No nos importa, aunque esté restando n, no importa, porque lo podemos acotar por una función cuadrática de todas formas. Y este dividido 2, de vuelta, no nos importa porque lo podemos seguir acotando por alguna otra función cuadrática. Entonces todo esto termina siendo un algoritmo cuadrático. Para ver otros ejemplos, podemos pensar directamente cuánto nos cuesta buscar el máximo de un arreglo. Eso es simplemente recorrerlo y hacer operaciones constantes. ¿Sí? Es comparar un if, salvo que adentro se llama una función que haga otras cosas, pero en sí el hecho de ver si un booleano es true o false, eso es algo de tiempo constante. Entonces, buscar el máximo de un arreglo va a ser O de n, es tiempo lineal, recorremos todo el arreglo. Ordenar utilizando el algoritmo de selección es algo que tienen que implementar en el TP0, lo van a poder ver. Tiene algo muy similar al caso anterior, o sea, tiene una pinta de esta forma. ¿Sí? Tal vez al revés, porque uno va achicando el arreglo más que agrandándolo, pero la idea es similar, va a terminar siendo O de n cuadrado. ¿Sí? Es un algoritmo que ordena por O de n cuadrado. Y después obtener la parte entera de la raíz de un número, eso se los dejo para pensar. Supónganse, implementan un algoritmo que calcula la raíz de un número, piensen, escríbanlo y definan, bueno, cuánto cuesta. Este no es un ejercicio así, mientras estamos a esta altura, trivial de ver la respuesta, pero pueden ir viendo ya para ir adelantando.